Hola a todos, bienvenidos una vez más. En esta ocasión seguimos con el segundo video de cómo crear una API REST con Spring Boot. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos conectar nosotros nuestra API con una base de datos MySQL, una base de datos relacional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra base de datos. En este caso, yo no tengo todavía una base de datos creada, pero la voy a crear con ustedes para que vean cómo es el proceso. Vamos a crear una base de datos muy sencilla. Nos vamos aquí a MySQL Workbench y vamos a utilizar vamos a crear un modelo para verlo un poco más gráfico. Entonces aquí agregamos un diagrama y vamos a crear nuestras tablitas aquí de una manera muy sencilla. Entonces aquí le vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle test, nuestra base de datos test. Y vamos a empezar a agregar algunas tablitas. Vemos aquí que tenemos las opciones de todo lo que nosotros podemos agregar. Vamos a agregar una sola tabla, ya que esto solamente va a ser una prueba para ver cómo nosotros podemos conectar nuestra base de datos y pues también para mostrarles cómo podemos crear una base de datos de diferente tamaño y con esta herramienta que nos lo hace bastante sencillo. Entonces aquí le vamos a cambiar el nombre a esta tabla, le vamos a llamar contactos y vamos a empezar a agregar los campos. Entonces agregamos una llave primaria que va a ser ID contacto. Bueno, vamos a ponerle ID, una primary key, ¿cierto? Y que sea autoincrementable para que cada vez que se ingrese un registro, él le aumente el número, ¿cierto? Y vamos a agregar otro campo que se llame nombre. Entonces vamos a ponerle name y vamos a ponerle el número de teléfono, phone. Aquí sencillito. Van a ser de tipo varchar, todos los dos campos van a ser de tipo varchar. Y si vemos aquí tenemos nuestra tabla de nuestra base de datos, muy sencillita. Si queremos agregar más tablas, simplemente vamos agregando las tablas que necesitemos y a cada tabla le vamos cambiando el nombre, doble clic, cambiamos el nombre y agregamos los campos. Pero en este caso solamente voy a crear una tabla y pues la idea era mostrarles cómo podíamos crear bases de datos con esta herramienta. Ahora, cuando nosotros vayamos a exportar nuestra base de datos que acabamos de crear, le damos exportar, utilizamos la primera opción, le damos en Next y le damos siguiente y aquí nos vamos a copiar todo este script y le damos copiar. Una vez que lo copiamos, lo cerramos y nos vamos acá a nuestras instancias. Aquí yo tengo una conexión de prueba en local, la voy a abrir y lo que voy a hacer es que voy a crear la base de datos. Abro un query y pego todo lo que nos generó cuando nosotros creamos el esquema con la herramienta gráfica. Ahora ejecutamos todo este script y ya nosotros podemos ver que si actualizamos, tenemos nuestra base de datos test que tiene una sola tabla llamada contacto. Aquí le damos seleccionar las primeras 1000, pero no tenemos nada. No tenemos ningún dato y yo le voy a agregar dos de nombre, dos de ejemplo. Pues vamos a agregarle Juan y vamos a agregarle un número de teléfono que sea 3125, un número de teléfono cualquiera. Y el otro va a ser Pedro y le vamos a agregar otro número de teléfono cualquiera. 32, listo. No nos interesa mucho esta parte ahora. Simplemente queremos tener dos datos de prueba, le damos a aplicar y ya hemos registrado dos valores en nuestra tabla, ¿cierto? Hemos ingresado dos registros. Una vez que nosotros volvemos a ejecutar, vemos que tenemos ya los dos primeros registros en nuestra base de datos. Esto lo hacemos como ejemplo porque lo vamos a utilizar ahora cuando vayamos a hacer la conexión con nuestra API. Ahora bien, ya creamos nuestra base de datos, ya la tenemos lista, nos vamos a nuestra API, que fue la que creamos en el video anterior. Si te lo perdiste, puedes ir al video anterior de la lista de reproducción y puedes reproducirlo para que te pongas al día con esta serie de videos. Entonces, recuerden que aquí tenemos nuestro proyecto y tenemos varias carpetas, varios directorios. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar dentro de main, vamos a encontrar dos directorios, uno que se llama Java y uno que se llama Resource.
vamos a entrar a Resource y vamos a abrir el archivo de Application Properties. Aquí nosotros definimos las propiedades que queremos que utilice pues, nuestra API. En este caso, nosotros vamos a necesitar definir la conexión con nuestra base de datos. Así que vamos a ver cómo podemos nosotros definir. Vamos a definir nuestra conexión de la base de datos utilizando herramientas que ya nos brinda Spring. Entonces, lo primero que vamos a utilizar es Spring. Vamos a definir la conexión, la URL de la conexión. Y como es una base de datos MySQL, comienza con JDBC, dos puntos, MySQL, dos puntos, // y le vamos a poner MySQL, bueno, JDBC, MySQL, dos puntos, // localhost, que es por donde corre nuestra base de datos. Está en local por el puerto 3306. Aquí lo podemos ver cuando nosotros ingresamos. Vemos que está localhost por el puerto 3306. Y le vamos a poner / y colocamos el nombre de nuestra base de datos como si fuera un path. Y el nombre de nuestra base de datos es la que nosotros acabamos de crear, que se llama test. Y ahí ponemos la palabra test. Listo. Aquí ya hemos definido hacia dónde nosotros nos vamos a conectar. Ahora vamos a definir el usuario con el que nos vamos a conectar a nuestra base de datos. En este caso yo estoy utilizando el usuario root. Y además de eso vamos a definir la contraseña de nuestra base de datos. Y bueno, de ese usuario con el que nos vamos a conectar, que en este caso para mí también es root. Y listo. Además vamos aquí a definir el puerto por el que quiero que corra mi API. Y entonces podemos hacer server.port y podemos definir el puerto por donde nosotros queremos que empiece a mostrarse o por el puerto por donde podemos consumir o exponer nuestra API. Entonces aquí ya tenemos definida la conexión a la base de datos utilizando Spring y el puerto por donde queremos que corra, por donde lo vamos a exponer. Listo, ya una vez tenemos el puerto definido, la conexión definida, lo que vamos a hacer es, vamos a ejecutar el proyecto para ver que no nos salga ningún error. Entonces esperamos que se ejecute, vamos a ver que él haga todo lo necesario. Y aquí nos debe decir que está conectado a la base de datos. Listo. Como estamos observando, está corriendo por el puerto 8082. Y bueno, no nos ha mostrado ningún error hasta el momento. Quiere decir pues que todo está correcto. ¿Qué necesitamos nosotros para poder conectar? Creo que esto debí decirlo al inicio, pero en el video pasado, en el video anterior mostré que nosotros necesitábamos de una dependencia para poder conectar a nuestra base de datos MySQL. Y esa dependencia está por aquí. Por aquí. ¿Dónde está? Bueno, no está la dependencia, entonces vamos a agregarla. Porque la dependencia, esa dependencia es la que nosotros vamos a utilizar para poder comunicarnos con nuestra base de datos. Entonces, la dependencia que yo utilizo, y es que me gusta utilizar esta porque siento JDBC, porque siento que tengo más control sobre los scripts que se ejecutan. Los ORM están muy de moda y todo, pero yo prefiero utilizar este. Y vamos a utilizar una dependencia manejada por Spring para ejecutar queries en nuestra base de datos y obtener cierta información. Entonces, esta es la dependencia que nosotros vamos a utilizar para poder comunicarnos con nuestra base de datos. Listo. ¿Qué más necesitamos? Pues ya eso sería todo. Tenemos la dependencia con la que nos vamos a comunicar y pues ya tenemos la conexión establecida a la base de datos. Y pues lo otro es el conector, ¿cierto? Que era lo que iba a comentarles, que nosotros necesitamos un conector para poder conectar nuestra API a nuestro backend. Entonces el conector va a ser el siguiente. Esta es la dependencia que se utiliza como conector para conectar un API con MySQL.
También traemos esa dependencia y ahora sí volvemos a ejecutar nuestra aplicación. Tenemos la dependencia para poder comunicarnos con nuestra base de datos y tenemos la del conector. Esperamos que se ejecute. Y ahora, como podemos observar, podemos observar aquí que él empieza a como escanear los repositorios de nuestra base de datos y todo, establecer la conexión. Entonces, aquí vemos que se establece la conexión con nuestra base de datos y dice que se completó. Entonces, ya aquí nuestro API estaría conectada a nuestra base de datos. Recuerden que son estas dos dependencias. Esta es la utilizada para la conexión y esta es la utilizada para lo que vamos a hacer ahora, que es poder interaccionar o que pueda comunicarse el API con nuestra base de datos. Listo. Entonces ya cerramos la parte de las dependencias, tenemos la conexión lista. Ahora vamos a ver cómo nosotros hacemos para comunicarnos con esa base de datos. Entonces vamos a crear aquí en los controllers, esto no va a quedar así, sino como ejemplo vamos a crear una clase entidad. Entonces vamos a llamarle contactos entity. Contacto entity. Porque va a ser una clase entidad. Listo, aquí creo que me equivoqué. Vamos a hacer un refactor para cambiar el nombre. Contacto. Listo. ¿Qué tenemos que hacer en las aplicaciones entidad? Mapear nuestras tablas. Las entidades son mapear nuestras tablas, los campos que ellas tienen. Entonces, aquí nosotros vemos que tenemos los datos ID, name y phone. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a mapearlos. Entonces, tenemos que colocar el ID. Entonces, para el ID empezamos a definir los campos. El ID es de tipo entero, va a ser el ID. Entonces ponemos integer. Y le colocamos la notación ID para indicarle que ese es el ID. Y listo. De esta manera, pues ya tendríamos definido el primer campo. En caso tal de que allá manejáramos un nombre diferente y aquí otro, deberíamos colocar el columns para indicarle de pronto que aquí a qué campo específicamente me refiero de mi base de datos. Pero en este caso, como tienen el mismo nombre ID, tanto en la clase como en la tabla, entonces no es necesario utilizar el column. Ahora seguimos definiendo los demás campos, que en este caso van a ser de tipo string y van a ser el nombre y vamos a definir el teléfono que también es de tipo string. Y les decimos aquí phone. Como tenemos los mismos nombres tanto en la tabla como en la base de datos, no es necesario utilizar el arroba column, la anotación de column, que se utiliza para indicar en caso tal que cambie el nombre, cuál es el nombre correspondiente en la base de datos. Aquí sí tenemos un cambio entre el nombre de la clase y el nombre de la entidad, el nombre de la tabla. Entonces vemos que la tabla se llama contactos y acá vemos que tenemos contacto entity. Entonces tenemos que indicarle para que él pueda reconocer cuál es la tabla a la cual debe ir, que la tabla allá en nuestra base de datos tiene el nombre de contactos y así él la puede encontrar. Contactos. Y además le vamos a agregar alguna que otra anotación que puede ser importante, como una arroba data o una arroba builder, que no creo que la utilicemos hoy, pero la vamos a dejar ya ahí lista. Listo, de esta manera ya tenemos nuestra tabla entity. Ya la hemos mapeado. ¿Qué sigue ahora? Crear un repositorio. Crear un repositorio con el cual nosotros vamos a obtener la información, que va a ser como el medio por el cual nosotros vamos a interaccionar con la base de datos. Entonces a este le vamos a poner contacto repository y creamos una interfaz. Entonces, al crear la interfaz, hacemos que esto herede de la clase CRUD repository. Y en CRUD repository va la clase, la entidad o la entidad mapeada, la clase que mapea la tabla, que en este caso va a ser contacto entity,
y además va a ir el tipo de dato que tenga nuestro ID, o sea, la llave primaria. En este caso es integer. Aquí Cruz Repository, aquí nosotros tenemos la opción de poder crear queries que nosotros queremos que se ejecuten con el @query. Y entre comillas, pues pasamos el query y acá abajo le damos el nombre del método y los argumentos que recibe. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, ya Cruz Repository, al heredar de Cruz Repository ya tiene unos métodos preestablecidos, como es guardar, obtener por ID, obtener todos. Entonces ahí nosotros ya tenemos algunos métodos que están ya predefinidos que los podemos utilizar sin ningún problema. Ahora bien, ya nosotros creamos el repositorio, creamos la clase que mapea la tabla, pero esto con el objetivo de ¿qué? Esto es con el objetivo de yo poder mostrarles ahora cómo podemos obtener la información de la base de datos. Sabemos que esta clase no tiene relación, bueno, la clase AUTH no tiene relación con lo que estamos buscando en la base de datos, pero esto sí solo es un ejemplo para ver cómo funciona. Entonces vamos a crear un endpoint, un punto donde nosotros vamos a obtener cierta información. Vamos a definirle el path que va a tener este endpoint y le vamos a llamar contactos. Y aquí nosotros simplemente vamos a utilizar un método que nos traiga esa información y nos la devuelva. Response entity, que va a ser un object, ¿cierto? Y le vamos a llamar contactos. Un método que se llame contactos. ¿Y que nos va a retornar contactos? Pues nos va a retornar una lista de contactos. Entonces le ponemos que vamos a retornar un response entity.key. Este .key es para que nos muestre un status 200. Y aquí nosotros vamos a devolver. ¿Qué vamos a devolver nosotros? Pues vamos a devolver el repositorio. Del repositorio vamos a leer los datos que tenemos en la base de datos y los vamos a mostrar cuando se consuma o cuando alguien vaya a este endpoint. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a ir al repositorio? Pues facilito. Tenemos que definir o inyectar ese repositorio en nuestra clase AUTH. Pero para que él pueda tomarlo como un componente, ya que si ustedes ven, Spring maneja las dependencias, maneja los componentes, maneja cada clase como si fuera un componente y él por dentro, por debajo, las inyecta cuando las necesitan las demás clases. Entonces nosotros ya esta no es necesario ponerle una anotación de repository porque ya este lo tiene. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es decir, bueno, voy a utilizar repository, contacto repository en esta clase y defino un objeto de contacto repository y le pongo la anotación AutoWire. Esto es para que cuando esté en ejecución, Spring Boot se encargue de manejar todos aquellos objetos y los inyecte cuando la clase los requiera. Entonces, aquí yo puedo ponerle contacto repository y traigo el método que diga find all. Este método lo que me va a traer es todos los datos que yo tenga en esa columna. Esto lo hacemos como método de ejemplo, pero más adelante vamos a crear lo que son las clases servicios, las clases de repositorio, vamos a implementar una arquitectura hexagonal y vamos a ver cómo podemos organizar todo nuestro proyecto para que se vea como un proyecto profesional. Sin embargo, como objetivo de prueba lo estamos haciendo de esta manera. Ahora bien, vamos a correr nuestra aplicación y vamos a utilizar, bueno, vamos a esperar primero que se ejecute y que no nos muestre ningún error. Ok, está corriendo por el puerto 8082. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a abrir un navegador. Más adelante vamos a empezar a utilizar Postman, pero vamos a hacer un HTTP. Vamos a hacer un localhost 2.8082/auth y ponemos el endpoint que acabamos de nosotros. ¿Por qué ponemos AUTH al inicio? Porque este es el primer path. El que está acá arriba con request mapping es el primer path que se utiliza y el segundo son los que tienen los métodos. Entonces aquí hemos definido un get mapping
Es decir, tenemos un método get y está con el path contactos. Cuando nosotros ejecutemos esto, vemos que él nos devuelve todos los contactos que nosotros tenemos en la base de datos. Nos devuelve una lista. ¿Por qué? Pues porque si nosotros miramos el método findAll, dice que devuelve un iterable de la... Es una clase genérica, ¿cierto? Una clase genérica, es decir, el iterable de la clase que se defina. Y en este caso nosotros estamos definiendo en esta clase una clase contacto entity. Por lo tanto, nosotros vamos a tener un JSON. Cuando nosotros ejecutemos, vamos a tener una lista con JSON o sí, de JSON, objetos JSON, con todos los nombres, bueno, con toda la información de nuestros datos que tenemos en la base de datos. Y de esta manera es como nosotros podemos conectar nuestra base de datos y leer información de ella para exponerla. Ahora bien, en el siguiente video vamos a ir viendo cada uno de los métodos post, get, y además de eso vamos a ir viendo cómo podemos organizar nuestra API, bueno, y la arquitectura de nuestro proyecto para, para que se vea profesional y pues para que pueda crecer y no se le haga difícil a los desarrolladores que lo tomen en el futuro. Espero que les haya servido, que les haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte. Chao.